Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gusto en saludarte, Jorge. Bienvenido. Hola, va a disculpar ahí la tardanza, pero el tráfico ahorita me complicó un poco aquí cerca de la oficina. Terrible, no hay problema, no te preocupes. Sí, Ya les informé ahí a pero los ya colegas. estamos aquí. Excelente, entonces vamos a dar inicio. La charla de ahora se titula Impuesto diferido bajo NIF para pymes. Está a cargo del magíster y CPA Jorge Guevara, él es salvadoreño, contador público autorizado, es máster en administración de empresas con énfasis en finanzas, es coach, conferencista, consultor, varias acreditaciones, con bastante experiencia profesional y un contador público activo. Así es que muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, tu esfuerzo de participar y compartir con nosotros este tema. Así que puedes comenzar cuando gustes. Ok, sean todos bienvenidos. Vamos a hablar acerca del impuesto diferido bajo NIF para la pyme. Ya el licenciado Mario ya me presentó, así es que solo hago un pequeño resumen acá. Soy licenciado en Contaduría Pública y tengo una maestría en Administración de Empresas con enfoque en finanzas. Ya lo comentó también Mario al respecto, y manejo una firma de auditoría que se llama AIG Auditores, ya que también vemos clientes nacionales e internacionales y tratamos de asesorar a los clientes en materia de precios de transferencia y de impuestos diferidos, que a veces eso es lo que toca eh, asesorar cuando ellos nos piden. Bien, vamos a ver el tema que se llama impuesto diferido bajo NIF para las pymes. La sección que trata dicho tema, o la sección 29 de las NIF para las pymes, ya, que eso es lo que vamos a tratar ahora, y vamos a tratar de compartir un poco acerca de cómo nosotros podemos, solo quiero hacer un pequeño cambio acá que me está dando, ahí está, con respecto a la sección 29, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Y en el impuesto a las ganancias, ahí vamos a ver el tema que es impuesto sobre la renta, el impuesto corriente y el impuesto diferido. Y nos vamos a centrar más adelante en el impuesto diferido. ¿Ya? En la sección 29 de impuesto a las ganancias, el término impuesto a la ganancia o impuesto sobre la renta para nuestro caso incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en utilidades fiscales, e incluye impuestos tales como eh, las retenciones sobre dividendos que se pagan por una subsidiaria, asociada a un negocio conjunto en la distribución de la entidad que se informa. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, está regulado con el 5% de retención, pago definitivo, sobre el impuesto sobre la renta sobre los dividendos. Eso quiere decir que la sección 29 nos pide que calculemos dos impuestos: el impuesto por pagar, que es recuperable, que es el impuesto sobre la renta, por las utilidades o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores, y el impuesto diferido, ¿ya? Que es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos o pasivos por su importe en libros actuales. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Por ejemplo, el impuesto a la ganancia es cobrado por las autoridades fiscales en relación con el ingreso obtenido por las entidades y las personas. En ese contexto, el ingreso es el importe neto que refleja el ingreso de actividades ordinarias imponible menos los gastos deducibles fiscalmente. ¿Ya? Por ejemplo, y en esta sección trata acerca de la famosa conciliación fiscal, ¿ya? Que es la ganancia fiscal o la utilidad neta o pérdida neta fiscal, es la utilidad o pérdida de un periodo contable sobre la que se calculan los impuestos a pagar o recuperar, determinada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, ya la Dirección General de Impuestos Internos de El Salvador o cualquier equivalente que tenga en cada uno de sus países. Eso es los ingresos imputables, que es lo que está en esta lámina de acá, menos las deducciones según la ley. Dado que la utilidad fiscal no es lo mismo que la utilidad contable, no es necesario que los impuestos se basen en una cifra exactamente igual a la utilidad contable para que se incluya en la sección 29. Para ello debe de conciliarse ese dato, y eso se llama conciliación fiscal.
La utilidad fiscal no suele ser el mismo que resultado o resultado integral total. ¿Por qué? Porque a veces hacemos estimaciones o hacemos provisiones o hacemos algún cálculo para efecto fiscal y difiere con nuestra provisión o nuestro cálculo financiero. El caso bien típico en este caso, por ejemplo, son las depreciaciones, ya que las depreciaciones a nivel fiscal son un método un poco más acelerado que el método financiero. ¿Ya? Entonces, en ese término, la utilidad financiera difiere de la utilidad fiscal para efectos de cálculo de impuestos. Por ejemplo, en esta sección trata de la contabilidad del impuesto a la ganancia. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros, y estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el impuesto por pagar por las ganancias y el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos o pasivos por su importe en libros actuales, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. La sección 29 nos da 9 fases para que contabilicemos los respectivos impuestos corrientes e impuestos diferidos. Las fases lo vamos a ver más adelante. La que nos interesa es la fase 4 y la fase 5, ¿ya? La fase 1 tiene que ver con reconocer el impuesto corriente, medido a un importe que incluye el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, ¿ya? Por ejemplo, en el lado de la depreciación de un activo, ¿ya? Fiscalmente nos dice, por ejemplo, que sea depreciado en 2 años. Ya ese es un ejemplo, ya vamos a ver más adelante. Pero financieramente el bien sigue siendo útil y me está generando beneficio y todavía está siendo útil. Entonces sus vidas útiles pueden ser diferentes porque financieramente a lo mejor el bien tiene 10 años o 15 años, pero todavía sigue siendo útil y me genera beneficios para la empresa o para la entidad. Eso quiere decir que sus vidas útiles son diferentes, ¿ya? Entonces tengo que adecuar la depreciación a nivel financiero y hacer un ajuste a nivel fiscal a través de la conciliación. La segunda fase que nos dicta la sección 29 es que tenemos que identificar qué activos y pasivos se esperaría que afectarán a las ganancias fiscales si se recuperasen o liquidasen por su importe en libros presentes. La fase 3 tiene dos subetapas. Determinar la base fiscal al final del periodo sobre el que se informa de lo siguiente. Primero, los activos y pasivos del apartado B. ¿Ya? La base fiscal de los activos y pasivos se determinará en función de las consecuencias de la venta de los activos. Y B, que otras partidas que tengan una base fiscal, aunque no estén reconocidas como activos o pasivos, como por ejemplo partidas reconocidas como ingreso o gasto que pasaran a ser imponibles o deducibles fiscalmente en periodos futuros. Luego en la fase 3, que determinamos la base fiscal, pasamos a la fase 4, que es donde se calcula cualquier diferencia temporaria. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con esa diferencia temporaria. Y definir si hay una pérdida fiscal no utilizada y crédito fiscal no utilizado. En algunos países fiscalmente la pérdida fiscal no está siendo permitida por parte de las autoridades fiscales para que nosotros podamos reconocerla como deducible para impuesto sobre la renta. En el caso de El Salvador, por ejemplo, la pérdida fiscal no se reconoce como un gasto deducible. En la fase 5 se reconocerán los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos que surjan de diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados. La fase 6 nos dice que tenemos que medir los activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales en el futuro. ¿Ya? Si se hubiera utilizado una tasa impositiva que se haya aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. La fase 7 es que tenemos que reconocer si existe una corrección valorativa
para los activos por impuestos diferidos. De modo que el importe neto igual el importe máximo que es probable que se realice sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. La fase 8 tiene que ver con distribuir los impuestos corrientes y diferidos entre los componentes relacionados de resultados, otro resultado integral y el patrimonio. Y por último, la fase 9, que tiene que ver con la presentación y revelación de la información requerida, tanto de los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. Veamos cada una de estas fases. Las vamos a ver así de forma general, ya solo, y vamos a ver un ejemplo de los impuestos diferidos que tenemos más adelante. En la fase 1 tenemos que ver el reconocimiento del bien. ¿Ya? Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado correspondiente al periodo actual y a los anteriores excede el importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros efectuamos pago a cuenta como un anticipo del impuesto sobre la renta que se liquidará de forma anual, y nosotros, de acuerdo a nuestros gastos deducibles, nuestro impuesto sobre la renta es menor que el pago a cuenta, entonces significa que tenemos un activo diferido a favor nuestro. ¿Ya? Entonces, porque hemos hecho un pago en excedente de pago a cuenta, lo que se conoce como un remanente de pago a cuenta. ¿Ya? Y entonces vamos a reconocer en la contabilidad ese pago a cuenta pagado en exceso, el impuesto sobre la renta pagado en exceso. Por ejemplo, se hizo un pago a cuenta de $10,000, pero el impuesto sobre la renta solamente son $5,000 porque tengo gastos deducibles, entonces tengo $5,000 a favor mío como un activo diferido. Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. Una entidad medirá un pasivo o activo por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar o recuperar usando las tasas impositivas de la legislación que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha sobre la que se informa. Una entidad considerará las tasas impositivas cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente el resultado ni sea probable que lo haga. Sobre esta corrección nos vamos a basar en la sección 32 que tiene que ver con hechos ocurridos después del periodo que se informa. Por cierto, la sección 29 también tiene relación con la NIC 12 en algunos aspectos que tenga que ver con si la contabilidad si utilizamos las NIF completas. Eso quiere decir que la NIC 12 es la base para la sección 29 que estamos viendo aquí a continuación. Por incertidumbre sobre si la Dirección General de Impuestos Internos o la entidad similar que tenga en su país aceptará o no los importes que la entidad informa como ingreso o deducciones, el importe real que se pague posteriormente puede diferir del cálculo inicial determinado conforme a la sección 29, de modo que si se identifica una provisión en exceso o insuficiente por impuestos corrientes antes de que se autorice la publicación de los estados financieros, se ajustará el gasto o el pasivo por dichos impuestos corrientes. Ya, esto es un ejemplo de lo que vimos en la sección 32 de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿Cuál es el periodo en el que se informa? Las NIF para las pymes nos dice que se informa una vez al año y cada país tiene su periodo en el que se informa. En El Salvador y en algunos países, o en la mayoría de países, el 31 de diciembre de cada año. Ya ese es el periodo en el que se informan los estados financieros anuales. Una entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por el impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de ingresos o gastos reconocida conforme este NIF como otro resultado integral, también debe reconocerse en otro resultado integral. ¿Ya? Eso lo vamos a reconocer nosotros como gasto del periodo, los impuestos corrientes. Una entidad reconocerá los cambios en un pasivo, excepto que el cambio atribuible a una partida de ingreso o gasto reconocida sea como ORI, o también debe reconocerse como otros resultados integrales. ¿Ya? Si una entidad... bueno, la tradición de cargar a utilidad del ejercicio el impuesto sobre la renta no es correcto bajo la perspectiva NIF por la distribución entre resultados integral y otros resultados integrales.
Si una entidad no tiene resultados, otros resultados integrales, todos los cambios en los activos y pasivos por impuestos corrientes se reconocerán en resultados, a menos que se relacionen con una partida reconocida en patrimonio. Las entidades solo tendrán que abordar la distribución del gasto total por impuesto, es decir, impuesto corriente más impuesto diferido, dado que la sección 29 no exige el desglose de dicho gasto en impuesto corriente e impuesto diferido en resultados u otro resultado integral o patrimonio. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a presentar? Bueno, la sección 29 nos presenta esta forma. Ingresos y ganancias menos gastos y pérdidas nos da resultado. Y luego más o menos otros resultados integrales, resultados de la conversión, resultados actuariales, resultados de instrumentos de cobertura y más o menos resultados de reevaluación por las propiedades, planta y equipo de la sección 17 y nos va a dar otros resultados integrales y al final nos va a dar el resultado integral. Se debe separar el impuesto corriente y el diferido en el resultado y en el ORI. Reconocimiento de los impuestos diferidos. En la fase 2, que estamos viendo en la sección 29, que es la parte que nos va interesando con respecto a los impuestos diferidos. Se deberá reconocer un activo o pasivo por impuestos diferidos si la recuperación del importe en libros de un activo o la liquidación de un pasivo da lugar a pagos fiscales futuros mayores o menores de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que si, por ejemplo, al efectuar el cambio de las vidas útiles a nivel financiero y a futuro ese bien lo vendemos, tenemos que reconocer la liquidación del impuesto por la diferencia causante entre la vida útil fiscal y la vida útil financiera. Por ejemplo, activos y pasivos cuya recuperación o liquidación no afectarán a las ganancias fiscales. Paso 1. Identificar qué activos y pasivos esperarían que afectarán a las utilidades fiscales si se recuperasen o liquidasen por su importe en libros presentes. ¿Qué reglas vamos a utilizar? Primero, se parte del hecho de que la recuperación o liquidación siempre se hará por su valor en libros. B, o segundo, se toma en cuenta la expectativa de la entidad para recuperar los activos o liquidar pasivos, uso o venta, cesión, cobro, entre otros. Y C, evaluar si la recuperación por su valor en libros tendrá o no consecuencia fiscal en ese momento de su recuperación. Eso quiere decir que si en el futuro nosotros el bien lo vendemos, lo usamos, lo cedemos, lo cobramos o lo donamos, como sea, tenemos que medir el impacto o la consecuencia fiscal que tendrá en ese momento de recuperación de ese bien. En la evaluación de la recuperación o la liquidación, cuando omitir la metodología, según la sección 29, párrafo 10, cuando A, no surja un resultado fiscal ni importes deducibles de dicho resultado por la recuperación o liquidación del importe en libros. Cuando surja un resultado fiscal equivalente a los importes deducibles de dicho resultado, un efecto neto de cero. Ya, eso quiere decir que cuando en el futuro, por ejemplo, cuando lo vayamos a vender, a ceder o cobrar, sus vidas útiles se han igualado con las vidas útiles fiscales y ya no tengamos ningún efecto o diferencia temporaria entre dichas vidas útiles, por ejemplo. O se aplica una tasa impositiva de cero a cualquier importe deducible o imponible. En este caso, si bien la recuperación o liquidación del importe en libros puede afectar a la ganancia fiscal, en la práctica el efecto es el mismo en la situación descrita en el literal A. Ejemplos del paso 1 de la metodología. Por ejemplo, tenemos una cuenta de activo o una cuenta de pasivo, supuestos conforme a la ley o la ley equivalente fiscal, valor en libros y si afecta o no. Por ejemplo, activo, pago anticipado de alquiler, supuesto conforme a la ley. Es deducible cuando se devenga y reconoce en gastos contables. Valor en libros, $6,000. ¿Afecta? No, no afecta.
Cuando es activo, pago anticipado de alquiler, es deducible al momento de pagarlos al arrendador. Valor en libro 6,000, ¿afecta? Sí, sí afecta porque estaba recibiendo un pago anticipado de esos ingresos. Cuenta de activo pasivo, otro ejemplo, salarios por pagar. Los servicios se deducen cuando se incurrieron y se reconocieron para NIF. Valor en libro, $10,000. ¿Afecta? No, no afecta porque es un devengamiento de un gasto. Salarios por pagar pasivo. Los servicios se deducen cuando son pagados efectivamente. Valor en libro, 10,000. ¿Afecta? Sí, sí afecta porque eso es una erogación de efectivo que se da en ese momento. Paso número 2. Ahora vamos con la fase número 3. Determinar la base fiscal al final del periodo sobre el que se informan los activos y pasivos y otras cuentas que tengan beneficio fiscal o base fiscal. La base fiscal es el valor que tienen los activos y pasivos en el balance, considerando las reglas fiscales aplicables. En lugar de la NIF, por ejemplo, propiedad, planta y equipo con depreciación, con base al artículo 30 o con base a algún artículo equivalente que se tenga fiscalmente, sin deterioro y sin revaluación. Propiedad de inversión al costo siempre, nunca al valor razonable. Inventarios al costo siempre sin comparar con valor neto realizable. Intangibles en activos y sin amortización. Cuentas por cobrar sin reserva de incobrabilidad si no cumple requisitos. Inversiones en TV siempre al costo, y nunca al valor razonable. Regla, acá ya no importa la expectativa de recuperación, ¿ya? Eso ya era esencial en el paso únicamente. Acá la sección 29 siempre exige que la base fiscal se determine en función de la recuperación de dicho importe mediante la venta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vendo el bien, cuando dono el bien, o cuando el bien que estoy depreciando, o que tengo la vida útil distinta, lo vendo a futuro. Fórmulas para la base fiscal, en la sección 29, párrafo 2. La base fiscal de un activo es igual a su valor deducible, ¿ya? Por obtener ganancias fiscales, si el valor en libros del activo hubiera sido recuperado mediante su venta al final del periodo sobre el que se informa, o también la base fiscal de un activo es igual a su valor en libros, si la recuperación del activo mediante la venta no incrementa las ganancias fiscales. Número 2, segunda base, base fiscal de un pasivo. ¿Cuál es la base fiscal de un pasivo? Es igual al valor en libros menos valor deducible. Para la determinación de las ganancias fiscales o más cualquier valor incluido en las ganancias fiscales que habrían surgido si el pasivo hubiera sido liquidado por su valor en libros al final del periodo sobre el que se informa. También la base fiscal de un pasivo diferido, que son ingresos, es igual a valor en libros menos ingresos ordinarios no imponibles en el futuro. Ejemplos del paso de la metodología que estamos hablando acá, que son la determinación de la base fiscal. Cuenta de activo pasivo, ya, activo puede ser propiedad de inversión, terrenos, supuestos según la ley de impuestos sobre la renta o ley similar en su país. Se mide al valor realizable, al valor razonable, perdón, 200,000 de costo, grava al vender. Ya paso 1, afecta, sí. Paso 2, valor en libro, 210,000. La base fiscal son $200,000. Activo, pago anticipado de alquiler. Es deducible al momento de pagarlos al arrendador. Sí, valor en libro 6,000 que sacamos en el ejemplo. La base fiscal no tiene. Pasivo, multas y sanciones. Ya, los multas y sanciones en nuestra legislación no son deducibles. Entonces no afecta. Valor en libro son 1,000. La base fiscal son $1,000. Salarios por pagar. Los servicios se deducen cuando son pagados efectivamente. Paso 1 sí afecta. Paso 2 no afecta, son 10,000. Y esa es la base fiscal. No tiene base fiscal. El ingreso diferido, por ejemplo, arrendamiento de maquinaria, 3 meses, recibida por anticipado, tributa cuando se cobra en efectivo, $3,000. Tributa cuando se presta el servicio, valor en libros, $3,000. Y la base fiscal sigue siendo los $3,000. Y el ingreso diferido, por ejemplo, suscripción a un periódico por un año,
recibido por anticipado, tributa cuando se cobra en efectivo y tributa a medida que se envían los periódicos, que sería $800, por ejemplo. Esa sería la base fiscal a recibir los periódicos. Paso 4, o la fase 4, tiene que ver con el cálculo de las diferencias temporales. En esta fase 4 vamos con el paso número 3. Primero, en este paso número 3 tenemos que calcular cualquier diferencia temporaria, pérdida fiscal no utilizada y crédito fiscal no utilizado. ¿Qué son las diferencias temporarias? La sección 29 define las diferencias temporarias como las diferencias entre el importe en libros de un activo, pasivo u otra partida en los estados financieros y su base fiscal, que la entidad espera que afecten a la ganancia fiscal cuando el importe en libros del activo o pasivo sea recuperado o liquidado, o en el caso de partidas distintas a los activos y pasivos, que afecten a la ganancia fiscal en el futuro. Por ejemplo, les comentaba a ustedes que teníamos una propiedad o teníamos un bien y lo hemos depreciado con un valor distinto a como dice la ley, ¿ya? Entonces, en ese momento tenemos que llevar una provisión sobre el impuesto que tocaría pagar si ese bien es auditado por las autoridades fiscales al momento de venderse, por ejemplo. Suponga un edificio cuyo costo es de $50,000 que se deducirá en 20 años, aprovechando el escudo fiscal conforme al artículo 30 de la ley del impuesto sobre la renta. Esa es la legislación local. A lo mejor en su país ustedes tienen una legislación similar. Para efectos fiscales, ¿ya? Pero en 40 años para efectos financieros. O sea, que eso quiere decir que mi contabilidad yo lo he depreciado por 40 años, mientras que fiscalmente solamente me permite 20 años. Eso quiere decir que yo tengo 20 años de diferencia entre lo fiscal y lo financiero. La deducción será lineal y se calcula que valdrá 0 al final de la vida útil estimada para cada caso. Eso quiere decir que no vamos a tener nosotros ningún valor residual. Al cabo de 8 años, ya 8 años, el valor en libros o la base contable y la base fiscal es la que se muestra a continuación. ¿Ya? Por ejemplo, el costo, tenemos $50,000. La vida útil en años son 20 años la fiscal y 40 años la financiera. La cuota anual de depreciación en concepto de fiscal son 2.500, o sea, eso quiere decir que voy a deducir 2.500 y la financiera son 1.250. Años transcurridos, 8 años. Depreciación acumulada con respecto a la fiscal, 20,000, mientras que de acuerdo a la NIF son 10,000. La base fiscal y valor en libros serían 50 menos 20, 30,000. 50 menos 10, 40,000. ¿Cuál es la diferencia temporaria? O la diferencia temporal. De depreciación acumulada tenía que haber sido 20, pero yo ahorita llevo 10,000. La diferencia temporaria son $10,000. ¿Ya? Eso quiere decir que con respecto al valor en libros, mi valor fiscal tiene una diferencia de $10,000. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya vamos a ver más adelante porque yo tengo que hacer una provisión por el impuesto sobre la renta diferida. Esa diferencia temporaria que yo tengo, le aplico a la base fiscal. En este caso, en El Salvador, la base fiscal es el 30% sobre el impuesto sobre la renta. ¿Ya? Entonces yo tengo que calcular 10,000 por el 30% para establecer cuál es mi impuesto sobre la renta diferida. En este caso, tenemos que hacer, por ejemplo, establecer diferencias temporales o diferencias temporarias por cada uno de los bienes que tenga un cálculo o una provisión o una vida útil diferente de lo establecido en la fiscal. Eso incluye propiedades, cuentas por cobrar y otros activos o pasivos financieros. Paso número 4, que es la fase 5. ¿Qué hacemos con el pasivo y activos diferidos?
En el paso 4 reconocemos los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido que surgen de diferencia temporaria, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados. En el caso que vimos acá de la diferencia temporaria de $10,000, tenemos que hacerlo por cada uno de los bienes que tengamos un tratamiento financiero diferente al tratamiento fiscal, tal como lo pide las NIF para las pymes. Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. Para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos anteriores. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Por ejemplo, si es una partida en el balance general y es un activo, la base fiscal es el importe en libros menor que la base fiscal. Entonces se debe reconocer como un pasivo por impuesto diferido. Si es un activo y el importe en libros es menor que la base fiscal, se reconoce un activo por impuesto diferido. ¿Ya? Si es un pasivo y el importe en libros es mayor que la base fiscal, se reconoce como un activo por impuesto diferido. Si es un pasivo y el importe en libros es menor que la base fiscal, entonces se reconoce un pasivo por impuesto diferido. No es ni activo ni pasivo, la base fiscal no es igual a 0, entonces el importe de la base fiscal debe estar disponible como deducción fiscal en el futuro y se reconoce como un activo por impuesto diferido. No es ni activo ni pasivo y la base fiscal no es igual a 0, el importe de la base fiscal será un resultado fiscal en el futuro, pasivo por impuesto diferido. En este caso, por ejemplo, que estamos viendo la diferencia temporaria, la base financiera es mayor que la base fiscal. ¿Ya? Entonces, como el importe en libros es mayor que la base fiscal, en ese momento lo reconocemos como un pasivo por impuesto diferido. ¿Ya? Porque estamos nosotros como a deber. En la tasa impositiva, el paso número 5 es medir los activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas impositivas al final del periodo. Tasas impositivas, por ejemplo, una entidad medirá un activo o pasivo por impuesto diferido usando las tasas impositivas y la legislación que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. En la fecha sobre la que se informa, una entidad considerará las tasas impositivas cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente el resultado ni sea probable que lo hagan. Por ejemplo, tomando el ejemplo que vimos del cuadro anterior, ¿ya? Activo, propiedades de inversión o terrenos, se divide el valor realizable, 200,000, por ejemplo, de costo, se graba al vender. Paso 1, sí, valor en libros 200,000, base fiscal 200,000. Diferencia temporaria, ya sobre valor en libros, tenemos $10,000. Impuesto diferido, sí, es un pasivo de impuesto diferido de $3,000. Por ejemplo, ¿de dónde sacamos eso? Es el 30% sobre los 10,000. En este caso, que estamos utilizando nosotros la legislación local. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso puede ser que en su legislación, pues la tasa impositiva que tengan en su país, esa es la que van a utilizar. ¿Ya? Entonces, esos $3,000 sale de multiplicar los 10,000 de la diferencia temporal por el impuesto sobre la renta que se tiene en cada país. En el caso de El Salvador es el 30% sobre el exceso de $250,000 de ingreso grabado. Activo, ya, por ejemplo, pago anticipado de alquiler, es deducible el momento de pagarlo al arrendador. Paso 1, sí. Valor en el libro 6,000, base fiscal no hay. La diferencia temporal entre la base financiera y la fiscal son de $6,000. Ya el pasivo de impuesto diferido será de 1,800. ¿Ya? Sería los 6,000 por el 30%.
Pasivo, multas y recargos que tengamos, ya dijimos que no son deducibles, ya el paso 1 no hay. ¿Por qué? Porque como no es deducible, no lo vamos a aplicar el impuesto diferido. Valor del libro son 1000. Base fiscal son 1000. O sea, ni modo, tenemos que pagar el impuesto sobre eso totalmente. No hay ninguna deducción sobre eso. Entonces no hay impuesto diferido. ID es impuesto diferido. Pasivos, salarios por pagar. Los servicios se deducen cuando son pagados efectivamente. ¿Ya? Paso 1 sí hay. Valor en libro son 10.000. Base fiscal es 0. Diferencia temporaria son 10.000. El pasivo de impuesto diferido son de $3.000. ¿Ya? Son los 10.000 multiplicado por el 30%. Ingreso diferido, por ejemplo, arrendamiento de maquinaria, 3 meses recibido por anticipado, tributa cuando se cobra en efectivo, son 3.000. Ya, base fiscal no hay, diferencia temporaria son 3.000. El pasivo de impuesto diferido son de $900, que es el 30% sobre 3.000. Tributa cuando se presta el servicio, por ejemplo. Valor en libro son 3.000. Base fiscal son 3.000. No hay diferencia temporaria. No hay impuesto diferido. Ingreso diferido, por ejemplo, suscripciones a periódicos sobre un servicio que vamos a recibir a futuro y que lo estamos pagando actualmente. Tributa cuando se cobra en efectivo. ¿Ya? Son $800 de ejemplo. Base fiscal no hay. Existe un pasivo de ingreso diferido por $240, que sería los 800 por el 30%. Y tributa a medida que se envían los periódicos, $800 valor en libros, $800 la base fiscal, y en este caso no hay impuestos diferidos. ¿Ya? Y así vamos a ir sacando de nuestros balances todos aquellos activos o aquellas operaciones que tengamos, considerando la base financiera con la base fiscal y establecer el impuesto diferido. Por ejemplo, una entidad reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuesto diferido, de modo que el importe en libros neto iguale el importe máximo que es probable que se recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que considerar esa corrección todos los años, por eso es que se hace una conciliación del impuesto diferido. Una entidad revisará el importe en libros neto de un activo por impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa y ajustará la corrección valorativa para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Eso quiere decir que lo tenemos que hacer año con año, hacer una conciliación de lo que traíamos del impuesto diferido del año anterior, el impuesto diferido calculado de este año y luego un impuesto diferido que estará reflejándose en el ejercicio. Eso lo tenemos que poner en las notas explicativas de los estados financieros. Por eso que hay una nota que se llama impuestos diferidos o impuestos corrientes e impuestos diferidos. Este ajuste se reconocerá en resultados, excepto que un ajuste atribuible a una partida de ingresos o gastos reconocida conforme esta NIF como otro resultado integral, en cuyo caso se reconocerá también en otro resultado integral. Ojo que estos ajustes del impuesto diferido se va a reconocer como ingreso o gasto dependiendo si fue considerado como un pasivo diferido o un activo diferido. Una entidad, que es la fase 8, reconocerá el gasto por impuesto en el mismo componente resultado integral total, es decir, operaciones continuadas, operaciones discontinuadas u otro resultado integral, o en el patrimonio como la transacción u otro suceso que dio lugar al gasto por impuestos. Y la fase 9, ¿ya? Cuando una entidad presente activos corrientes o no corrientes y pasivos corrientes o no corrientes, como clasificaciones separadas en su estado de situación financiera, no clasificará ningún activo pasivo por impuestos diferidos como activos o pasivos corrientes. O sea, que eso tiene que irse en el activo o en el pasivo no corriente. No tenemos que llevarlo al corto plazo, sino a largo plazo como activo o pasivo no corriente. Como se espera que se liquide o su vencimiento sea mayor a un año, tenemos que clasificarlo como activo o pasivo no corrientes.
Se revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos. Una entidad revelará separadamente los principales componentes del gasto o ingresos por impuestos. Ya, esta es la fase 9 de la sección 29. Ojo que en la sección 29 nos indica que tenemos que revelar. Ahí hay más componentes o más información que podemos revelar. Vamos a dar un pequeñito ejemplo acerca de cómo calculamos el impuesto corriente y el diferido. Ejemplo, impuesto diferido que surge de una depreciación fiscal acelerada, que es lo más común que nosotros tenemos en nuestros cuadros de activo fijo, de depreciación, en nuestro balance. Ejemplo, impuesto diferido que surge de una depreciación fiscal acelerada. La única diferencia, o sea, porque pueden haber otros motivos de diferencia entre la utilidad fiscal y la utilidad financiera. Pero en este caso, la única diferencia entre la utilidad contable de una entidad y su utilidad fiscal surge de las leyes que permiten que el costo de un tipo particular, por ejemplo, de maquinaria con una vida útil de 3 años, sea totalmente deducible a los fines fiscales en el año de la compra. A efectos de información financiera, la entidad deprecia la maquinaria con el método lineal durante 3 años hasta un valor residual de cero. La entidad adquirió la maquinaria por $600 y el 1 de enero de 2019 su utilidad contable es de $1,000 en cada año entre 2013 y 2015. La entidad incurre en impuestos sobre la renta a una tasa del 30% de utilidades fiscales. Aquí tengo un pequeño error, es 1 de enero de 2013. La entidad calcula el impuesto corriente de la siguiente manera. Por ejemplo, 2013, 2014, 2015. La ganancia contable que tuvo la entidad. La ganancia contable la sacamos de ingresos menos costos menos gastos, ya sin considerar gastos no deducibles, ni impuestos, ni nada por el estilo. Su utilidad contable fue $1,000 cada año. 1,000 2013, 1,000 2014, 1,000 2015. Acumulado 2013, tenemos $3,000. Depreciación contable por el método inverso. Por ejemplo, $600 en 3 años, 200, 200, 200, 200, acumulado $600, quiere decir que en esos 3 años ya está depreciado. Ah, no, perdón, tiene $600. Deducción fiscal por depreciación. En el ejercicio que estamos viendo acá, en el primer año se llevó todo a depreciación fiscal en ese mismo año. Eso quiere decir que en el 2013, deducción fiscal por depreciación fue de $600. Eso quiere decir que en el año 2014 y 2015 ya no tengo deducción fiscal. Solo tengo la deducción contable, que son $200 cada mes. Eso quiere decir que hasta el 2015 se igualaron ambas depreciaciones, pero en 2014 y 2015 todavía tenía diferencias temporarias. La ganancia fiscal, en este caso, por ejemplo, en 2013 fue $600. En el 2014 la ganancia fue fiscal 1,200 y en el 2015 1,200. Acumulada fue 3,000. Gasto por impuesto corriente, el 30% sobre la ganancia fiscal. En el año 2013 fue 180, en el año 2014 fue 360 y en el año 2015 fue 360. Eso quiere decir que tiene una ganancia acumulada al 2015 de $900. Note que la utilidad antes de la deducción a analizar es de $1,200. Ya, $1,200, que es la utilidad antes. La entidad calcula el impuesto diferido sobre la maquinaria de la siguiente manera. Importe en libros, $600 menos 200 de depreciación por año. En el año 2013 son $400, en el año 2014 son 200 y en el año 2015 ya no hay diferencia temporal. La base fiscal, es decir, deducciones fiscales futuras por deducción total en el 2013. No hay. Diferencia temporaria, en este ejemplo también diferencia de periodos. Tenemos $400 y $200, que eso nos da los $600 de depreciación acumulada. Pasivo por impuesto diferido. Como yo tengo $400, porque la depreciación tuvo que haber sido los 600, tengo que es 400 por el punto 30, son $120. Ese es el pasivo que yo voy a llevar del impuesto diferido de ese año. Para el año 2014 son $60. ¿De dónde lo saco?
el 30% sobre la diferencia temporaria de $200. Para el 2015 ya no tengo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya en ese 2015 se terminó de depreciar financieramente la depreciación que trae. Contablemente, ¿cómo lo llevamos? Como un gasto o un ingreso por impuesto diferido. Cambio en el pasivo por impuestos diferidos del periodo. En el año 2013 son 120 y en el año 2014 son 60 en negativo y el 2015 60 en negativo. Eso quiere decir que hasta el 2015 se iguala la depreciación fiscal que yo traía con la depreciación financiera. Esa información que aparece en gris es la información que yo voy a revelar en mis notas de los estados financieros del impuesto sobre la renta diferido calculado en 2013, que son los 120. Cuando llega el 2014, traigo los 120, deduzco 60 y me quedan todavía 60. Cuando llego al 2015, como saldo inicial traeré los $60 y amortización del impuesto sobre la renta diferido del 2015, $60, y me va a dar el impuesto sobre la renta diferido de valor de 0. ¿Cuáles son las partidas contables para el impuesto diferido que vamos a utilizar? Por ejemplo, en el año 2013, en el año 2014 y en el año 2015. Vamos a utilizar una cuenta que se llama de gasto por impuesto diferido o directamente contra la utilidad, si nosotros no tenemos eso en el catálogo. Sería los 120 contra pasivo por diferencias temporales imponibles, que son los 120, que es lo que aparece en el cuadrito de la lámina anterior. El asiento corresponde a la diferencia temporal imponible, ya que no podrá deducirse en el futuro. ¿Ya? $400 de valor en libros al haberlo deducido completamente al inicio, que serían los 400 por 30. ¿Qué hacemos en el 2014? Pasivo por diferencias temporales imponibles, $60. Vamos a ir liquidando los 120 que creamos en el 2013 y nos queda de saldo $60. ¿Contra qué? Contra ingreso por impuesto diferido o directamente contra la utilidad. El asiento correspondiente a la reversión de la diferencia temporal imponible para reflejar el efecto de pago fiscal del impuesto sobre la renta mayores por no tener a disposición la deducibilidad correspondiente a la cuota de depreciación que corresponde al valor en libros del activo al final de ese año. Valor en libros, $200. Año 2015, liquidamos con los $60 el pasivo por diferencias temporarias imponibles de los 120 que constituimos en 2013 contra ingresos por impuesto diferido o directamente contra la utilidad, que son los $60. Con esta última partida, por ejemplo, en 2015, en los 120 que habíamos constituido en el 2013 se liquida y el asiento correspondiente a la reversión de su diferencia temporal imponible para reflejar el efecto de los pagos fiscales de impuestos sobre la renta mayores por no tener a disposición la deducibilidad correspondiente a las cuentas de depreciación que corresponde al valor en libros del activo al final de este año. Valor en libros igual a 200 por el 30%. Y aquí vemos en la parte de aquí a la par, al lado derecho del cuadrito, las partidas contables que estarían aplicándose contra la utilidad del ejercicio 2013, 2014 y 2015 y los ajustes por impuesto diferido. ¿Ya? Y las cuentas por pagar de impuesto corriente. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el bien lo vendiéramos en 2014 y no hemos llegado todavía a la finalización del 2015, tendríamos que pagar un impuesto adicional o el impuesto correspondiente al valor de ese bien que hemos depreciado con una base financiera. El impuesto sobre la renta se presentaría en el resultado, en el estado de resultados integral, en el estado de resultados o en el estado de resultados de utilidad acumulada de la entidad, que es de la siguiente manera: 2013, 2014, 2015 y el acumulado. Ganancias antes de impuestos o ganancia contable, $1,000 por ejemplo. En el 2013, gasto por impuesto a las ganancias, $300. El corriente sería 180 y el diferido sería 120. Ganancia del año sería $700. Para el 2014, la ganancia antes de impuesto o la ganancia contable sería $1,000. El gasto por impuesto a la ganancia sería 300. Y el impuesto corriente de ese año serían 360 y el diferido serían $60, que quedaría para liquidar el siguiente año de los 120 que nosotros ya habíamos calculado en 2013.
Y el 2015 sería la 1000 de utilidad, 300 en concepto de gastos por impuesto a la ganancia, 360 el impuesto corriente y $60 de impuesto diferido, siendo la ganancia del año de cada año 700, 700, 700 dólares, y el acumulado sería los $2100. ¿Ya? Eso implica, o eso nos obliga a nosotros como contadores, por ejemplo, de manejar los cuadros y las vidas útiles, tanto fiscales como financieras de cada uno de los bienes en el que se han calculado vidas útiles distintas. El periodo, por ejemplo, un ejercicio número 2, cortísimo, que vamos a ver ahorita. Ya, el periodo contable de una entidad finaliza el 31 de diciembre y conforme al artículo 13 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el año fiscal comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. La tasa del impuesto a la ganancia correspondiente al 2015 es del 30%. La entidad tiene una ganancia contable de 150,000. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, suponga que las reglas que rigen la trimestral de ganancia fiscal en El Salvador son idénticas a las NIF para el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, a excepción de los siguientes ingresos y gastos. 20,000 de ingresos de actividad ordinaria por indemnizaciones de asegurada reconocidas en 2015 están exentos de impuesto a las ganancias, ¿sí? Y exentos del impuesto sobre la renta. No se permiten deducciones fiscales en gastos de entretenimiento, fiesta navideña de $5,000. No se permiten deducciones fiscales en cuentas incobrables, por ejemplo, en este caso se dieron de baja $2,000. Y la provisión de deudas incobrables que se compensa con cuentas comerciales por cobrar fue de 4,000 y de 4,500 en 2014 y el 2015 respectivamente. Por consiguiente, el gasto por deudas incobrables para el año finalizado es de 2,500 para el 2015, lo que incluyó las deudas dadas de baja y el aumento de la provisión. El edificio se deprecia conforme al artículo 30 de la ley, lo que hace que la vida útil sea menor para efectos fiscales que para efectos contables. El importe de la depreciación fiscal deducible en el año finalizado, en 2015, fue de 43,000. El importe de la depreciación contable del mismo edificio en el estado financiero del pedido fue de 35,000. Ya ahí ya vemos alguna diferencia temporaria y tenemos que calcular el impuesto diferido sobre eso. Se suponen dos escenarios. El anticipo a cuenta de impuesto sobre la renta del ejercicio fue de 40,000 y el anticipo de cuenta de impuesto sobre la renta del ejercicio fue de 35,000. Con esos datos calculamos el impuesto a la ganancia, se elaboran los asientos, ¿ya? Tanto por el activo anticipo a cuenta, por el impuesto corriente y el pago efectivo. ¿Ya? Tenemos la conciliación fiscal, que es la que estábamos hablando al principio. ¿Ya? La ganancia contable para el año finalizado, 31 de marzo de 2015, por ejemplo, son 150,000, menos ingresos de actividades ordinarias por indemnizaciones no imponibles, 20,000, más gastos de entretenimientos no deducibles, 5,000, más aumento en la corrección de valor por deudas incobrables no deducibles, es decir, 4,500 menos 4,000 son de $500, menos depreciación adicional deducible, es decir, $43,000 menos 35,000, $8,000, ganancia fiscal 127,500 y gastos por impuestos corrientes para año finalizado sería 38,250, que es la ganancia fiscal por el 30%. Los asientos contables serían estos: activos por impuestos corrientes 40,000, el efectivo 40,000. Gastos por impuestos a las ganancias corrientes 38,250. Pasivo por impuestos a las ganancias corrientes 38,250. Y la partida 3 sería pasivo por impuesto a las ganancias corrientes 38,250, perdón, contra activo por impuestos corrientes, que son los 40,000 que habíamos calculado en la partida 1. Sería 38,250. ¿Ya? En este caso tenemos una diferencia a favor nuestra entre los 40,000 menos 38,250, que son cerca de $2,000. Los asientos contables para el escenario B, por ejemplo, si nosotros hemos hecho un pago de cuenta de 35,000, ¿ya? Entonces significa que activo por impuestos corrientes 35,000, efectivo 35,000, la partida 2 sería gastos por impuestos a las ganancias corrientes 38,250, pasivo por impuestos a las ganancias 38,250,
Pasivo por impuesto a las ganancias corrientes, 38.250, o sea que lo cargamos. El activo por impuesto corriente, 35.000, que es lo que nosotros habíamos calculado, y el efectivo, por la diferencia, sería 3.250. En este caso, por ejemplo, no tendríamos activo o pasivo a favor nuestro, pero en este caso sí, en el caso anterior, sí tendríamos el activo a favor nuestro. ¿Ya? Bueno, esto sería todo lo que puedo compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta que le gustaría hacer. Muchas gracias, estimado Jorge, por tu excelente conferencia y los ejemplos que mostraste, muy ilustrativos. Yo creo que se pueden generalizar para la mayoría de usuarios en sus países. Muchas gracias por tu tiempo y tu presentación. Si gustan, pueden formularle cualquier pregunta relativa al tema por escrito ahí en el chat. O si alguien quiere utilizar el audio, nos avisa. Bueno, ahí puedes activar el chat si gustas, Jorge. Ya hay algunos saludos y agradecimientos por ahí. Ah, ok, quiero ver, aquí está. Ah, aquí ya lo vi, gracias. Ah, ok. Ok. Bueno, con las diferencias, aquí me está preguntando, por ejemplo, Acer, creo. Saludos de Ecuador, por favor, indicarme la diferencia con NIF Full. La diferencia con NIF Full, por ejemplo, es la aplicación de los revalúos, que también ya se incluyó en la reforma que se hizo en el 2015 en la sección 29. Y la NIC 12, digamos que su aplicación es un poco más para actividades más complejas y para negocios más complejos. Y sí, por ejemplo, cuando son revalúos u operaciones más complejas, cuando hay contabilidad de cobertura, por ejemplo, lo que trata la NIC 12. Ese es lo que podríamos, podría haber diferencias, pero ya con el 2015 ya se hizo esa reforma o ese ajuste y ya se parece bastante a la NIC 12, solo que la NIC 12 incluye algunos elementos que tienen que ver con negocios más complejos y contabilidades más complejas, ¿ya? Pero sí, es bueno que la veamos siempre porque si hay algunas cosas de acuerdo a las NIC para las pymes que no estén en la sección 29, nos podemos remitir a la NIC 12 también. Excelente. Bien, anímense con alguna pregunta. Son agradecimientos de Jalisco, de Guatemala, de Ecuador, de El Salvador, de Argentina. Gracias. Gracias, para mí ha sido un placer. No sé si tienen alguna duda adicional. Ahí hay una pregunta de José Palacios. La última. Ah, muy bien. Buenas tardes. Respecto a la presentación de los estados financieros, si tengo en mi contabilidad tantos activos como pasivo diferido, ¿qué será lo más idóneo? ¿Presentar un efecto neto entre activo y pasivo según el que sea mayor o presentar la partida de activo y la partida de pasivo respectivamente? Muy buena pregunta. La sección 29 trata acerca de eso, que no conviene que nosotros hagamos esa compensación entre activo y pasivo porque los tratamientos son diferentes. Y el origen de dichos activos y dichos pasivos también son distintos, a menos que provengan, de acuerdo a la misma sección, de bienes similares o que el fisco permita hacer un tratamiento similar fiscalmente. Por ejemplo,
tengo 2 terrenos o tengo 2 carros y una diferencia a favor y una diferencia en contra, quizás lo pueda compensar en ese caso particular, pero no se recomienda hacer eso, sino que manejarlo de forma separada, los dos, tanto activo como pasivo, porque el origen a veces son diferentes y provienen de bases contables o financieras distintas. Así que lo más recomendable, de acuerdo a la sección 29, es que lo manejemos de forma separada, a menos que las respectivas leyes permitan la compensación de dichos activos diferidos o pasivos diferidos entre ellos, pero no se recomienda. No sé si eso contesta su pregunta, José Palacios. Gracias. Ok, excelente. Sí, se las puedo, no sé si ustedes tienen algún área para compartir o... Tú me la haces llegar, estimado Jorge, y yo la pongo a Ok, disposición de los que participaron. ok, perfecto. José Mejía pregunta, ¿podría explicar el tratamiento de impuesto diferido que haría en caso de revalúo de un bien no depreciable? Veamos, en el caso de revalúo un bien no depreciable, podría ser, por ejemplo, un inmueble, ¿verdad? Me imagino que se trata de un inmueble. Un terreno. En este caso, un terreno, ya, un terreno, por ejemplo. En este caso, tendríamos que considerar si, por ejemplo, cuando se liquide, cuando se venda el bien o cuando se disponga el bien a futuro, va a generar un impuesto a favor o en contra del fisco. Y ese es el tratamiento que nosotros tenemos que revelar en las notas. Como en este caso, como el cuadrito que vimos anteriormente, tenemos que establecer cuál es la base fiscal que va a tener a futuro y cuál es la base financiera que vamos a tener nosotros a futuro de ese terreno. Y revelarlo en las notas en la sección que tenga que ver con el impuesto diferido. Ya, eso podría ser, José Mejía. Y en El Salvador estamos aplicando, por ejemplo, las NIF para pymes desde el 2009, 2010, 2011. Y las NIF completas casi del 2001, 2002. O sea, las NIF completas, lo que antes se llamaba las famosas NICs, las normas internacionales de contabilidad. Aunque no el 100% de las que tienen que aplicarlo, pero sí se vienen Sí, aplicando desde esas fechas. sí, cabal, porque hay diferencias, por ejemplo, por los bancos, a las instituciones financieras, ya, eso más o menos. Excelente, muchas gracias Jorge. Apreciamos mucho tu tiempo, el esfuerzo que hiciste por tus actividades profesionales y familiares y demás. Excelente presentación, bien documentada. Gracias por el material que nos vas a compartir. A todos los que participaron, muchas gracias. Estén pendientes de los próximos eventos. Son Ok, bienvenidos todos. ahí No sé si está quieres mi decir correo algo por si final, tienen dudas. estimado Jorge. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y ahí están mis correos electrónicos por si tienen alguna duda a futuro. Yo con gusto les puedo apoyar ahí en el tiempo que tengo disponible y les agradezco muchísimo por el tiempo que me han dado y la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de conocimiento contable financiero con ustedes. Para mí ha sido un honor. Muchas gracias, estimado Jorge. Gracias amigos Gracias. todos por participar, por su asistencia. En cuanto tengamos los materiales vamos a compartirlos con los que deseen. Ok. Estén pendientes de los nuevos eventos. Gracias Jorge, un abrazo. Todos Un hasta la abrazo próxima. a todos. Feliz tarde. Se cuidan. Gracias. Me quedo por aquí unos minutos por si alguien quiere compartir algo.